Hola, somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho, tercer semestre, materia Sociología Jurídica con el doctor Pedro Puertas. El tema a tratar es Sociología Básica del Derecho Ecuatoriano con enfoque en la exclusión étnica y cultural. Procedo con la presentación del grupo 12, aula 105. Integrantes: Traves Salazar Edison Gabriel, Vargas Torbay Raúl Darío, Vázquez Quito Ana Verónica y mi persona Vélez Yaguana Diego Armando. Contexto histórico y social. Ecuador ha tenido una historia marcada por una estructura social desigual, donde se imponía una visión mestiza y centralista del Estado que excluía a comunidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y otros pueblos originarios. Esta exclusión fue tanto física como simbólica, ya que las lenguas, culturas y formas de organización de estos pueblos fueron sistemáticamente subestimadas en favor de un modelo homogéneo centrado en la cultura mestiza y occidental. La Constitución del 2008 y el reconocimiento de la diversidad, un cambio clave en la historia reciente del país, fue la aprobación de la Constitución 2008, que introdujo un reconocimiento formal de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. Esta Constitución establece a Ecuador como un Estado plurinacional que abraza la interculturalidad, subrayando que la diversidad cultural no es solo una característica, sino un derecho fundamental de todos los pueblos y nacionalidades. El artículo 1 de la Constitución: Ecuador es un Estado social de derecho, soberano, independiente y unitario, intercultural, plurinacional y laico. Esto representa un giro significativo en la concepción del Estado, reconociendo la existencia de múltiples culturas y formas de organización social, además de garantizar la igualdad y el respeto por la diversidad. Derechos colectivos y autonomía. La Constitución otorga derechos colectivos a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y otros grupos como el derecho a la autodeterminación y a la consulta previa, libre e informada. Además, estos grupos tienen derechos a sus tierras y territorios, los cuales son esenciales para su identidad cultural. En el ámbito de la justicia se reconoce la justicia indígena, permitiendo que las comunidades resuelvan sus conflictos según sus propios usos y costumbres, siempre y cuando no violen los derechos fundamentales. Sin embargo, la implementación de estos derechos siguen siendo desiguales, especialmente cuando se trata de la integración entre el sistema judicial estatal y las tradicionales indígenas. Desigualdad y exclusión social en la práctica. A pesar de las garantías constitucionales, las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias siguen enfrentando desigualdades en el acceso a servicios básicos, como la educación, la salud y la participación política. En muchos casos, los sistemas del Estado no consideran las características culturales y lingüísticas de estos pueblos, lo que dificulta su integración plena y las barreras lingüísticas, la falta de una educación intercultural bilingüe y la inadecuada infraestructura en zonas rurales son como algunos de los obstáculos que siguen limitando a su acceso a derechos básicos. Racismo y discriminación estructural. Aunque existen leyes que promueven la inclusión, la discriminación racial y el racismo estructural siguen siendo una realidad en Ecuador. Los pueblos indígenas y afroecuatorianos enfrentan actitudes prejuiciosas en diversos ámbitos de la vida cotidiana, lo que reduce su capacidad de participar activamente en la sociedad. Además, la representación política de estos grupos sigue siendo limitada. A pesar de que la Constitución garantiza su participación, este fenómeno refleja la persistencia de un sistema que, aunque reconoce legalmente la pluralidad, aún favorece a las culturas mestizas y urbanas. El derecho y la inclusión social. El derecho tiene un papel fundamental en la inclusión social, ya que aunque la ley protege los derechos de las minorías,
La verdadera inclusión solo se logra con su implementación efectiva. El principio de plurinacionalidad y diversidad cultural debe ir más allá de ser un principio legal y traducirse en políticas públicas concretas que respeten y promuevan las lenguas, tradiciones y estructuras sociales de los pueblos indígenas y otros grupos étnicos. Esto implica también la reforma de diversos sistemas como el judicial, educativo y de salud, para asegurar que se cumpla con igualdad y respeto por la diversidad. Desafíos y propuestas. Para lograr una inclusión real de los pueblos y comunidades étnicas es necesario abordar varias cuestiones. Fomentar una educación intercultural, crear sistemas educativos que integren y representen las lenguas y tradiciones de los pueblos indígenas. 2. Fortalecer la autonomía de las comunidades, asegurar que los pueblos indígenas puedan tomar decisiones de manera independiente sin que la imposición del Estado. 3. Combatir el racismo, promover políticas para erradicar las discriminaciones y garantizar la igualdad de oportunidades. 4. Aumentar la representación política, garantizar que los pueblos indígenas y afroecuatorianos tengan mayor presencia en los espacios de toma de decisiones. Reflexión final. Aunque Ecuador ha dado pasos importantes al reconocer su diversidad cultural en su constitución, aún queda mucho por hacer para garantizar una inclusión plena. Es necesario un cambio profundo que no solo implique reformas legales, sino también un cambio en las actitudes sociales, los sistemas políticos y educativos. Solo así se podrá superar la exclusión y promover una verdadera sociedad intercultural que valore y respete todas las culturas y pueblos del país. Con esto culminamos, doctor. Que tenga una excelente noche. Gracias.